poner a disposición de los productores variedades de trigo y avena para las diferentes áreas productoras del país. Así tiene 3 regiones productoras, o reconocemos 3 regiones productoras. Una de ellas es el noroeste del país, que comprende parte de los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, y otra es el Bajío, ¿verdad? En el Bajío, que es donde estamos trabajando nosotros, comprende parte de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Hay una pequeña parte de Querétaro. Y el tercer centro mejorador o generador de variedades de trigo, digamos que es para las diferentes áreas de temporal del país. Tanto la región del noroeste como la del Bajío son para liberar variedades de riego. Consideramos que el programa de trigo es de los más exitosos del instituto, porque, bueno, no solamente tiene gente muy experimentada que ha trabajado durante muchos años en el cultivo de trigo, hemos tenido muchos impactos. O sea, las variedades que siembran allá en el noroeste fueron liberadas por el INIFAP, y digamos que gran parte de esta región del Bajío, al menos un 90% liberada también, es sembrada con variedades liberadas por el INIFAP. Y las variedades de temporal, pues también en las diferentes regiones de temporal del país, para siembra de trigo también se siembran con variedades liberadas para el INIFAP. Hay 2 tipos de trigo comerciales, ¿verdad? Pero en general son más de 16 especies inclusive, ¿verdad? Hay muchas especies silvestres, ¿verdad? Pero a nivel comercial existen solamente 2 especies importantes. Una de ellas es el trigo harinero, con el cual hacemos cualquier tipo de pan. Con el trigo de harinero se hace cualquier tipo de pan y galletas, ¿verdad? Y con el trigo cristalino, que es la otra especie comercial, se hacen las pastas, ¿verdad? En general son los 2 tipos de trigo. Ahora, el harinero, como tenemos diferentes tipos de productos, con el harinero, con un tipo de trigo que son los trigos de gluten débil o trigos suaves que le llama la gente, se hacen las galletas, ¿verdad? Como esta variedad Cerniño. Y luego, con otro tipo de trigo que tiene su textura un poquito más dura, como esta Fénix M, M quiere decir medio fuerte, se hace el pan artesanal, ¿verdad? Como por ejemplo ese tipo de pan, este tipo de pan. Y finalmente, para los trigos harineros hay otro tipo de calidad, que son los trigos fuertes. Con los trigos fuertes se hace el pan de caja o el pan de molde, que son ellos. Quizás algunos mercados demasiado específicos, que hay gente que quiere incursionar con una calidad un tanto diferente, con un pan más fermentado, por ejemplo, ocuparía trigos con mayor fuerza. Por ejemplo, la fuerza la medimos nosotros en joules, ¿verdad? Y con un valor, por ejemplo, siempre que mandamos los trigos a analizar la calidad, nos dan un valor para determinar, para que nosotros sepamos a qué tipo de trigo pertenece, ¿verdad? Entonces, el valor W es uno de los aspectos importantes que mide la fuerza de las harinas. Entonces, harinas que tienen valores inferiores a 200 de valor W son trigos o son harinas que se dedican a la galletería. Entre 200 y 300 son trigos para el pan artesanal, o es harina para el pan artesanal, y finalmente los trigos de gluten fuerte tienen valores mayores de 300. Entonces, estos mercados así muy particulares, de regiones, puede ser de cualquier ciudad, porque he visto que hay interés de algunos industriales que quieren hacer un tipo especial de pan. W de 600 o más, por decir, ¿verdad? Pero la mayoría o sea, el pan de caja con un valor de 300, 320 más o menos. La investigación, pues aquí en México, se puede decir que empezó en forma en 1940. ¿Sí? Y luego de ahí todavía el INIFAP no se fundaba, por decirlo así, fueron las instituciones que le precedieron al INIFAP
estas empezaron digamos, a contratar mejoradores de trigo, trajeron algunos del extranjero inclusive, como el doctor Norman Borlaug, por ejemplo, que es famoso porque es el único agrónomo que ha ganado el Premio Nobel de la Paz. Y empezaron a hacer cruzamientos, empezaron a hacer selección, obtuvieron mejores trigos que los que se sembraban tradicionalmente. De ahí se puede decir como parte del mejoramiento, y uno de los grandes resultados fue la incorporación de los genes de enanismo. Entonces, anteriormente se sembraban trigos de porte alto, que rendían muy poco y se quemaban fácilmente. Pero ya a través de esos cruzamientos se obtuvieron los que le llamamos trigos semienanos. Y esos trigos semienanos pues, duplicaron prácticamente el rendimiento de los trigos tradicionales, que así les llamaban, y se puede decir que fue el gran salto que hubo en rendimiento, ¿no? Por decir, si había un rendimiento de 700 kilos en aquellos años o de 900 kilos, con este tipo de trigo se alcanzó hasta 3 toneladas y media. ¿Sí? Y eso ocurrió a mediados de los 60, principios de los 70, y de ahí, a través del mejoramiento que ha existido de aquellos años hasta la fecha, pues se han logrado incrementos. Hasta ahorita tenemos rendimientos potenciales de las variedades nuevas que se liberan hasta de 10 toneladas por hectárea. Yo cuando empecé a trabajar aquí en este programa, allá en 1988, el jefe de campo, ahorita Janet es la jefa de campo aquí, el jefe de campo puso a mi disposición 20 trabajadores de base para hacer las acciones de mejoramiento. Y yo estaba nada más en un solo programa, que es el programa de trigo, pero había programa de maíz, programa de sorgo, frijol, desde luego, y lo que le llamamos disciplinas transversales, que es uso y manejo del agua, fertilidad, nutrición vegetal, fitopatología, entomología, etc. Entonces, cada programa tenía cierto personal asignado, porque el INIFA, bueno, en aquel tiempo era el INIA, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, así se llamaba, ¿no? Después el gobierno fusionó al Instituto Forestal y el Pecuario con el INIA, y de ahí surge el INIFA. Y eso fue, ahorita estamos cumpliendo 40 años, ¿verdad? Que eso fue hace 40 años. El INIFA debería tener 3 estrategias para hacer llegar la tecnología a los productores. Una sería el programa de mejoramiento en sí, ¿verdad? Que va a generar las variedades. Otro sería la producción de semilla, ¿sí? Porque si no tenemos semilla, pues ¿cómo se la vamos a hacer llegar a los productores, ¿no? Entonces, tenemos que tener un programa de producción de semilla para abastecer las necesidades de semilla de los productores en general. Y otro sería un programa de transferencia de tecnología. A través de ese programa tendríamos que dar a conocer las variedades nuevas a los productores. Si tenemos esos 3 programas, la probabilidad de que las variedades sean adoptadas por los productores y se incremente el rendimiento a nivel regional serían muy altas.